Dios te ama. Cuesta trabajo entenderlo, pero es prácticamente imposible escapar de su amor. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lamentablemente, todos tenemos un problema. El pecado nos separa de Dios. Pero es un problema que tiene solución. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús murió para pagar el precio de nuestro pecado. Jesús entregó su vida por ti y resucitó para confirmar su poder sobre la muerte. Esa es la mejor noticia que se ha escuchado jamás. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Toma ahora la mejor decisión de tu vida. Reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Cree en Él. Entrégale tu corazón. Vive en la fe del Hijo de Dios. Ora diariamente. Conversa con Él. Escucha su palabra. Lee la Biblia. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Todos deben conocer este mensaje. Por eso te invitamos a sumarte a la campaña 28 a la vez. La palabra de Dios es más dulce que la miel, pero hay que probarla. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, pero hay que enviarla. Alcanza la vida de tus amigos, a tu familia, a tus compañeros en la escuela o a tus compañeros en el trabajo. Inspira sus almas. Regala la Biblia. 28 a la vez. Visita tu librería y adquiere por un precio súper económico una caja con 28 Biblias con el texto completo de la NBI, que incluye el plan de salvación. Luego, obséquialas por donde quiera que vayas. Alcanza sus vidas, inspira sus almas, regala la Biblia. 28 a la vez. Súmate. Comparte tus experiencias en 28alavez.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Alcanza sus vidas, inspira sus almas, regala la Biblia, 28 a la vez. ¿Qué tal? Les saluda David Coyotl. La Biblia tras las huellas del Mesías le ayuda a estudiar la palabra a través de los ojos de un discípulo del primer siglo, explorando el texto desde el punto de vista de aquellos quienes también han quedado asombrados y desafiados con la palabra de Dios. Ken Dobson, experto en la cultura del Medio Oriente y en Israel en particular, nos invita a unirnos a la conversación a través de las distintas preguntas, historias e interpretaciones, tanto antiguas como modernas, que prueban que la Biblia es un libro viviente, es un libro de vida. La idea es que exploremos la cultura del siglo XXI a la luz de las enseñanzas del siglo I impartidas por el Señor Jesús y la misma palabra. La Biblia tras las huellas del Mesías también nos ayuda a experimentarla en su contexto original, el cristianismo primitivo que surge en medio de una cultura judía. Todo esto se logra a través de distintas notas y secciones a todo color, enriquecidas con fotografías, ilustraciones y mapas. Encontramos en esta Biblia el texto íntegro de la revisión Reina Valera 1960.
Incluye secciones de estudio que arrojan luz sobre distintas palabras clave en hebreo, griego y arameo y exploran su significado. Notas de estudio también que exponen la escritura e incorporan escritos de los padres de la iglesia de los primeros 3 siglos, rabinos y otras fuentes históricas y extrabíblicas. Estas notas nos ofrecen comentarios y elaboran también agudas preguntas acerca del texto y de los tiempos bíblicos. También incluye extensas introducciones, formidables introducciones a los libros de la Biblia y su bosquejo correspondiente. Igualmente, herramientas que permiten el estudio de la Biblia en su contexto, con artículos relacionados a varios de los textos bíblicos clave, información trascendental, y artículos que se les llama Un día en la vida de. Además, contiene un prólogo por el pastor y autor Ed Dobson, e incluye una concordancia, mapas y otros artículos de estudio también. Es la única Biblia en nuestras librerías que contiene notas a pie de texto con las fuentes que se consultaron para referencia posterior o estudio más profundo. De acuerdo a Ken Dobson, el autor de estas notas, este es un recurso de introducción. Se trata de pensar qué es lo que pensaron a su vez los primeros lectores judíos cuando se enfrentaron a la Torá, por ejemplo. ¿Cuál sería el contexto en el que por primera vez escucharon estas palabras? ¿Qué es lo que los padres de la iglesia interpretaron por primera vez, los primeros cristianos, cuando escucharon las enseñanzas del Señor Jesús en esa cultura, en medio de esa cultura cristiana ya, pero en el entorno judío en el que se desempeñaban? Hay cosas que no serán muy fáciles de aceptar o entender en estos días, pero para los padres de la iglesia de los primeros 3 siglos al menos de la iglesia cristiana, estos eran puntos ya a considerar, cómo reaccionar. Porque ellos realmente, de acuerdo a Ken Dobson, eran muy creativos respecto a su interpretación bíblica y sus alegorías y símbolos y todo tipo de cosas que ellos utilizaban para entender la palabra resultaron y resultan hoy día fascinantes. De modo de lo que estamos hablando es de unirnos a la conversación acerca de la interpretación bíblica, pues es para todos nosotros, dice Ken Dobson. No es solamente para profesores de seminario o para graduados del Instituto Bíblico o para pastores. Todos estamos invitados a sentarnos a la mesa para interpretar la palabra. Esto es lo que está tratando de hacer justamente con estas notas en esta Biblia. Traernos a la mesa e introducirnos, presentarnos el estudio bíblico y traer a nuestra discusión nuevas voces, un poco de trasfondo cultural, un poco del estudio del idioma y darnos un vistazo lo más claro posible acerca del mundo antiguo y sus costumbres. Hay varios artículos, de hecho, en esta Biblia como Un día en la vida de, en donde, por ejemplo, se habla de la vida de los pastores. Casi la mayoría de los grandes personajes del Antiguo Testamento era un pastor. Y sabemos muy poco acerca de lo que era ser un pastor, mucho más allá de cuidar solamente las ovejas. Esto de ser pastor, ¿cómo conformaba su mundo, su cosmovisión? ¿Cómo puede darnos esa información un poco de luz acerca de introducirnos al mismo tiempo al mundo judío en el que la iglesia cristiana se comenzó a desarrollar? Como les decía, a partir del mismo nacimiento del Señor Jesús. De hecho, tenemos aquí la nota al respecto, y es muy interesante desde nuestro punto de vista. La cultura del pastoreo estaba íntimamente ligada a la vida bíblica o a la vida en los tiempos bíblicos, desde Abel hasta el nacimiento del Señor Jesús. La tierra prometida, la tierra de la leche y de la miel, era un lugar en donde tanto el pastor como el agricultor estaban cooperando en una relación muy cuidadosamente orquestada, aunque algunas veces tenue. Las áreas cultivadas de Israel necesitaban utilizar estiércol para poderse fertilizar, pero esto no podía suceder hasta después de las cosechas. Los egipcios en particular tenían una percepción muy negativa de los pastores, los cuales claramente estaban en el estrato social más bajo y mucho más abajo que los agricultores. A pesar de esto, la cultura del pastoreo influenció las imágenes bíblicas del líder ideal, del rey y del Mesías, y la mismísima imagen también que tenemos de nuestro Dios.
Ustedes recordarán lo que dice el Salmo 23. Es información de ese tipo la que podemos encontrar en la Biblia de estudio tras las huellas del Mesías. Explore las Escrituras en el contexto cultural, religioso e histórico de la iglesia primitiva y el judaísmo de la época. Muy pronto y lista para que todos puedan acceder a ella.